Muy buenos días, Dios te bendiga. Gracias por vernos el día de hoy, día del Señor, día hermoso, en el cual podemos ir a la palabra de Dios y entender qué Dios quiere de nosotros. Hoy quisiera hablarles de algo que está hablando todo el mundo, que vamos a ver en este año, que vamos a esperar. Pero quiero que lo veamos desde la perspectiva de Dios, porque el gran tema es, ¿podré yo vencer en este año? ¿Podré yo conquistar este año? ¿Qué nos está diciendo Dios? Antes de comenzar, quiero rogarles que me acompañen en una palabra de oración, pidiéndole a Dios que nos guíe, pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos y entendimiento espiritual y nos haga ver, nos haga entender hoy, de acuerdo a la palabra, lo que Él quiere hacer por nosotros. Señor, te damos gracias. Te pedimos en esta hora que usted nos guíe, Señor, que su Espíritu Santo pueda guiarnos abriendo nuestro entendimiento, abriendo el conocimiento de tu palabra, Señor. Muchos leen la Biblia, pero no la entienden. Y nosotros necesitamos no solamente comprenderla, pero hacerla parte de nosotros para poder entender tu palabra, tu voluntad en nuestras vidas. Por eso te pido por todos los que nos escuchan y van a escuchar y ver este video, que tú les guíes, Señor, que a través de esta palabra de oración tu Espíritu Santo les hable y esto pueda hacerse rema en sus vidas en el nombre poderoso y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué encontramos en las redes? ¿De qué están hablando los profetas? Está buscando la gente oráculos porque cuando comienza un año, la gente quiere saber, y más en esta incertidumbre que traemos desde el año 2020, qué va a suceder en este año 2021. Hay cantidad de prédicas, inclusive cristianas, que usted puede acceder y puede leerlas o puede escucharlas en internet. Ya se está hablando de que este año, algunos dicen va a ser el año de la recompensa, va a ser el año de la compensación, porque fue tan malo aparentemente lo que pasó en el 2020, que Dios nos va a recompensar, que todo aquello que el diablo nos había arrebatado, Dios lo va a restituir. Y eso es más o menos una prédica, bueno, que nos anima, ¿verdad? Que uno dice, bueno, que algo bueno va a pasar este año. ¿Qué nos está diciendo adicionalmente el mundo? ¿Qué nos están diciendo los sociólogos? ¿Cuáles son las perspectivas que vemos en las noticias? Por ejemplo, los grandes sociólogos están afirmando que todo lo que se proyecta para esta pandemia, con todo lo que implica la pandemia, la parte económica, la parte médica, la parte social, todo eso va a ir hasta el año 2024. Y parece que si en el 2021 nos dicen esto todavía no va a terminar, va a llegar hasta el 2024, esto nos asusta. Es decir, la perspectiva del mundo nos asusta. No vemos además comenzando este año cosas claras que nos puedan ir diciendo hacia dónde se enfoca el mundo. Todo lo contrario. Igual que el año pasado comenzó con una cantidad de cosas, con eventos que se fueron atropellando en el comienzo del año, parece que este año también ha comenzado con una cantidad de eventos que se están atropellando y que de alguna forma nos confunden. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va este establecimiento, lo que todo el mundo está hablando como Vox Populi, el nuevo establecimiento del orden mundial o el nuevo orden mundial que quiere ser establecido? Es decir, ¿cómo vamos a vivir de ahora en adelante? Inclusive quiero tocar un tema muy peculiar que todavía a nosotros como venezolanos no nos ha tocado, pero como decimos nosotros, yo no me preocupo mucho, cuando lleguemos a ese puente yo voy a ver cómo lo atravieso. Eso es un dicho muy venezolano, ¿verdad? Pero yo le pregunté ayer a un hermano muy sabio que no está en este país, que está en otro país, le dije, ¿y tú te has puesto la vacuna? Y él me dijo, no, no me la he puesto. Y después pregunté, ¿y si alguien llegara a tu casa y tocara tu puerta
tú te pondrías la vacuna. Y él me dijo, si llegan hoy y me dicen que si me la quiero poner, yo le diría que no. Y él me dio algunas razones. La pregunta es, cuando llegue eso, ¿cómo vamos a estar nosotros preparados? Especialmente en este país. ¿Qué pasa si te dicen, y escúchame, porque muchos de ustedes lamentablemente han cedido a este engaño? Si ustedes le dicen, si no te colocas la vacuna, te vamos a quitar los beneficios que te estamos dando para que tú comas, o la caja, o la bolsa de comida, o los bonos, o lo que sea, no vas a tener acceso a eso. Y eso es manipulación, porque mi decisión no puede estar basada en lo que me están dando, sino en mi convicción. Estoy convencido de ponérmela o de no ponérmela. Y eso solamente lo vas a lograr si tú estás preparado. Si tú sabes qué tienes que hacer y tienes convicciones firmes, donde entiendes que si yo hago algo de acuerdo a la voluntad de Dios, no importa lo que el mundo me diga, no importa lo que el gobierno me diga, Dios va a ser fiel, Dios me va a sostener. De tal manera que nosotros tenemos que ir entendiendo en este comienzo de año qué es lo que la palabra de Dios nos habla. Y quiero darte una información, quiero darte una perspectiva desde la palabra de Dios. La Biblia nos sigue hablando en todo el aspecto profético. Número uno, si nosotros creemos que estamos caminando en la última generación o en las últimas generaciones que van a anteceder a la venida del Señor, quiero darte una noticia. Porque si entendemos que esa es la parte profética que estamos viviendo, ¿qué nos dice la Biblia? Que en cualquier momento van a aparecer otras cosas. Hoy fue la pandemia, mañana aparecerá otra cosa, mañana aparecerá otra cosa peor. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero que entendamos hoy. Tengo que entender que cuando Dios le da oportunidades a la humanidad, como se la dio en este 2020, tratando que el hombre cambie, tratando que el hombre reflexione, y entrando en el 2021, todo lo que aparentemente vemos es lo contrario. Es un hombre volteando su cara, volteándola de la voluntad de Dios, poniéndose de espalda a Dios. Eso va a hacer que el juicio de Dios se determine sobre toda la humanidad. Y eso no lo podemos nosotros detener porque es juicio de Dios. Entonces van a seguir viniendo cosas y eso, ¿qué nos dice? Tenemos que prepararnos todos los días. Y yo creo que tú lo estás viviendo ahora, lo vivimos el año pasado. Todos los días tendremos, escuche, desafíos, luchas y batallas. Todos los días, cada uno de nosotros los vamos a tener como nación, los vamos a tener como familia y usted lo va a tener como individuo. Y lamentablemente me doy cuenta y veo como pastor, cómo la adversidad, cómo estas luchas, cómo estas batallas, estos desafíos, que a veces son desafíos de Dios, cómo ver y observar, porque esto es otra cosa que nos espera este año, y yo quiero que tú lo veas, la maldad va a seguir avanzando. Y si tú unes la adversidad en tu vida y ver en la perspectiva futura que la maldad va a ir avanzando, esto nos va a bloquear. No sé por qué nos bloquea, pero la adversidad nos bloquea. En vez de sacarnos, nos bloquea. Pero nos bloquea cuando no estamos bien preparados. Quiero comenzar leyendo Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Y quiero hablarles de qué esperamos este año. No solamente desde la perspectiva negativa, sino que nos dice Dios que vamos a esperar. Es decir, esto nos va a traer la paz. Esto es lo que va a decirnos, independientemente de lo que va a pasar, porque yo sé, o mejor dicho, no sé lo que va a pasar. No voy a buscar más oráculos, no voy a pensar, bueno, cuál es la perspectiva del mundo, qué me dicen los sociólogos, qué me dicen los profetas, bueno o malo, porque lamentablemente, amados, lamentablemente, muchos de los profetas que dicen que son de la iglesia o del remanente, el año pasado, vamos a decirlo de alguna manera, se equivocaron o dieron profecías que venían
desde su necesidad humana de expresarse, o sencillamente el hombre o nosotros no hicimos lo correcto para que la profecía se cumpliera. En cualquiera sea de los casos, tenemos que ser cuidadosos y entender de que Dios nos habla muy personalmente. Entonces, Deuteronomio 7:9 nos comienza a dar una luz en esta oscuridad, nos comienza a dar una luz. Y dice, sepan bien, Dios hablando, el Señor tu Dios es Dios. Lo primero que dice, el Señor tu Dios es Dios. Y cuando dice el Señor tu Dios es Dios, está diciendo, porque tenemos que ver cuál es el carácter de Dios. Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, pero lo que está en el carácter de Dios es su misericordia y su fidelidad. Él es amor y Él no puede dejar de ser fiel y misericordioso. Y sigue diciendo, el Dios fiel que cumple su pacto, que cumple su misericordia. Pero fíjense lo que dice, con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y aquí Dios nos está hablando de dos cosas. Número uno, que Él es un Dios de generaciones, que Él con cada generación va a tratar. Por eso nosotros no podemos tomar solamente los ejemplos del Antiguo Testamento. Podemos tomar esos ejemplos para aprender los principios de Dios, pero tenemos que aprender que en esta generación Dios va a tratar con un tipo de fidelidad, que le corresponde a esta generación. Pero además dice que la misericordia, que el pacto, que la fidelidad es para aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos. Esto entonces nos habla de una demanda de Dios, de algo que Él nos está demandando. Nos está demandando fidelidad de nosotros hacia Él, nos está demandando amor, de que lo amemos a Él por encima de todas las cosas, y nos está mandando de que cumplamos sus mandamientos. Quiero hablarles de un corto evento que usted lo puede encontrar en las redes. Acabamos de ver en estos días pasados que se juramentó un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Y ciertamente el presidente juró sobre una Biblia. Y véalo inclusive la Biblia, y vea cómo la Biblia tiene lateral una cruz invertida en vez de tener una cruz normal. Y eso da mucho que pensar. Uno puede decir, pero es que eso volteándolo es una cruz, está bien, pero ¿por qué tiene que salir en la foto esa cruz invertida? Pero segundo, a la vicepresidente también la mandaron a jurar sobre una Biblia. Pero ella tomó un libro que todavía nadie sabe qué es ese libro y lo puso por encima de la Biblia, y sobre ese libro ella juró. Entonces eso quiere decir que yo pongo a Dios de segundo, pongo mis pensamientos en primer lugar. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que ya tenemos claro? ¿De dónde viene todo? Número uno, del juicio de Dios. Número dos, de la rebeldía del hombre. Pero hoy quiero hablarte de una tercera cosa, de la inacción de los hijos de Dios. Dice la palabra que la creación, escucha esto, la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. El mal va a seguir avanzando si la iglesia, si tú y yo no entendemos nuestra función redentora en este tiempo. Y cuando hablo de redentora no me meto en la obra de Cristo, porque Cristo la completó. Pero nuestra obra redentora tiene que ver con la oración. Nuestra obra redentora tiene que ver con hablar, con predicar, con cuando veamos lo malo, denunciarlo, porque el mundo está yendo hacia aquello que a lo malo está llamando bueno y a lo bueno está llamando malo. Entonces, cuando vemos esta perspectiva, nosotros tenemos que entender que si hay algo que no te va a faltar este año, escúchame por favor, y es lo primero que tú entiendas. Este año Dios ha decretado, y eso te lo puedo decir de acuerdo a la palabra, porque eso es lo que dice Dios. No es algo que Dios solamente me ha dicho a mí, eso lo dice Dios. Y como dice aquí, esto va a ir por 1000 generaciones. Ya Dios ha decretado su fidelidad sobre tu vida y sobre la mía durante todo este año y los años que vienen.
¿De qué depende? Ya no depende de Dios. Depende de las condiciones que Él puso para todos los que le aman, cumplen mis mandamientos y me son fieles. Qué tremendo estas tres cosas. Cumplen mis mandamientos, me aman y son fieles. Entonces quiero decirte algo. ¿Qué podemos esperar? Una de las cosas que puedes esperar para este año es que la fidelidad de Dios te va a acompañar. Que en medio de tus luchas, que en medio de tus dificultades, Él no va a permitir, escúchame bien, no va a permitir que tú pases por pruebas en las cuales tú no vas a poder pasarlas. Él te está mandando a prepararte, pero con la prueba viene la salida, con la prueba viene la fortaleza y con la prueba viene el aprendizaje y de las pruebas va a salir lo mejor de ti, lo mejor de mí. Y quiero que tú te metas ahora, que entiendas que la fidelidad de Dios, que la misericordia de Dios te está rodeando, amado, te está rodeando, que Él te ama, que no va a estar en Él. Entonces, vamos a dejar la inacción, vamos a dejar de solamente hacer las cosas por sobrevivir. Vamos a predicar la palabra. No pongamos un libro sobre la Biblia. No pongamos la necesidad personal sobre Dios. Dejemos primero que Dios sea el primero. Él es el primero. Todo lo demás viene después. Él es el primero. Todo lo demás viene después. No podemos dejar a Dios de segundo. No podemos jurar poniendo a alguien por encima de Dios. Entonces, en este tiempo, ¿cuál es la palabra que tenemos que buscar? ¿Cuál es la palabra profética? Y para esto quiero que me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro 1, 19. Además, contamos con la muy confiable palabra profética. Algunos dicen con la palabra más segura, con una muy confiable palabra profética, la cual ustedes hacen bien en atender. Es decir, cuando uno busca lo que Dios dijo, hay que ir a lo que Dios dijo. No, yo siento, no, a mí me parece, Dios me dijo, y de ahí entonces, de acuerdo a lo que Dios me dice, a mí me parece, yo busco 2 o 3 versículos y trato de encuadrarlos en lo que yo quiero. No, ¿qué dice la Biblia? Ustedes hacen bien en atender la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, que es como una antorcha que alumbra la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. ¡Qué tremendo! Pero quiero que vean algo, por favor, vaya la palabra. Y quiero que vean el contexto de lo que está hablando Pedro. Y mira el versículo 16. Porque cuando le hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas. Entonces el contexto es la segunda venida de Cristo. Entonces ya Cristo, estamos preparando los tiempos para que Cristo regrese, y en medio de esos tiempos, ¿qué nos dice Dios? Ya yo les he hablado. Lee todo Mateo 24, ahí está diciendo que el mundo no va a mejorar, que no va a mejorar. Está diciendo 2 cosas, el mundo va hacia lo peor y que nosotros vamos a padecer con eso, pero Él nos va a resguardar. Pero nos va a resguardar cuando seguimos sus principios. Y escúcheme otra cosa, le voy a dar un dato que probablemente le estremezca, y ya lo he dicho otras veces, pero escúcheme por favor. Durante el año pasado y lo que va de este año en esta pandemia, más de 100 pastores solo en Venezuela han muerto. No estoy hablando de líderes, de cristianos, de pastores. Yo no podría decir, es que ellos habían pecado, no estaban en la perspectiva de Dios. No, no. Sencillamente, no sé si cometieron algún tipo de error, que no se cuidaron, que eso no lo puedo discernir, no lo puedo saber, no lo voy a juzgar. Pero quiero decirte que nosotros también vamos a padecer, pero tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética nos dice, este año es el año de la fidelidad de Dios en tu vida y en mi vida. Aunque ande en valle de sombra y de muerte,
Nunca dice la palabra, yo te voy a librar del valle de sombra y de muerte. Cuando tú vayas a entrar, yo te voy a tomar y de alguna forma te voy a hacer pasar por encima y no vas a pasar por el valle de sombra de muerte. No dice el Salmo 23 así. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, porque tú estarás conmigo. Tú vas a estar conmigo, con nosotros, Señor. Entonces, probablemente este año vas a pasar por valles de sombra de muerte, vas a pasar por momentos difíciles, pero viene la fortaleza. Entonces, este año oremos por la fortaleza. Señor, dame fortaleza, la fortaleza que tú has prometido a través de tu fidelidad. Dámela, Señor. Este es el año de la fidelidad de Dios de acuerdo a su palabra. Por favor, busquemos Lamentaciones por un momento. Vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Y escuche esto, porque aquí vuelve a hablarnos de la fidelidad de Dios. Dice, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, porque eres fiel, no hemos sido consumidos. Entonces no digas que ellos estaban en pecado, yo no estoy en pecado. Los que le pasó esto o aquello porque hicieron algo malo, no, hermano. Por la misericordia de Dios, amado, no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Probablemente tú y yo somos merecedores también del juicio. Tú y yo también hemos hecho cosas malas, también hemos defraudado a Dios, pero dice su palabra que aquellos que le seguimos, aquellos que somos sus hijos, la misericordia nos ha alcanzado, nunca su misericordia se ha agotado. Y vuelve a decir el versículo 23, grande es su fidelidad que se renueva cada día. Grande es su fidelidad. Nosotros parece que camináramos en el tiempo diciendo, Señor, ayer cometí esto, no sé cómo me vas a ver hoy. Mira lo que hice anteayer, mira lo que hice el otro día. Y a veces a mí también me sucede, a veces yo me arrepiento de pecados que yo cometí hace muchos años. Digo, Señor, lo que hice, me merezco tanto juicio, pero Él me dice, yo me he olvidado de eso. Yo he tomado tus pecados y los he echado al profundo de la mar porque tú te has arrepentido. Y ahora lo que viene para tu vida es la fidelidad, la fidelidad. Entonces, amado, que la adversidad, que el ver que la maldad va a prosperar en esta tierra no te bloquee, que no te bloquee eso, que no te detenga, que la adversidad no te detenga. Dice Mateo, perdón, iba a leer Lamentaciones, pero quiero leerles por un momento Mateo 24, 12. Y dice, y tanto aumentará la maldad. Y vuelvo a decirle, y tanto aumentará la maldad. Y eso es lo que dice la Biblia. Nunca la Biblia habla de que la maldad va a disminuir. Mateo 24, recuerden que son las señales antes del fin habladas por Cristo. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Entonces, aquí te está hablando a ti y a mí. Te está diciendo la maldad va a aumentar, pero va a aumentar no solamente afuera, va a aumentar adentro. Es decir, nosotros también vamos a ser contaminados. El remanente va a ser contaminado y ese remanente se le va a enfriar el amor, va a ser engañado. Entonces tenemos que tener una perspectiva de Dios totalmente diferente. Totalmente diferente. Y ahora voy a Lamentaciones por un momento, capítulo 3, versículos 22 y 23. Ah, no, ya lo leímos, ¿verdad? Grande es su fidelidad y grande es su misericordia. Amén. Entonces, ¿qué nos espera este año? Fidelidad y misericordia de Dios. Ahora, quiero hacer una corta reflexión contigo y conmigo. ¿Has cambiado de fecha? ¿Has pasado de 2020 al 2021? Probablemente sí. Probablemente si te ha tocado en algún documento escribir una fecha, ya tú estás consciente, no estoy en el 2020, estoy en el 2021. ¿El tiempo ha cambiado? Sí, ha cambiado. Indudablemente, hemos cambiado de fecha. Pero la gran pregunta es, ¿vives igual que en el 2020? ¿Ha cambiado algo?
¿Ha cambiado algo este año 2021 para ti? ¿Cómo es la perspectiva que tú tienes o los errores que tú venías arrastrando los sigues cometiendo este año? O la forma de ver la vida que venías arrastrando es la forma de ver la vida en este año. Nada ha cambiado. Y yo quiero decirte que otra de las cosas que va a definir este año es el cambio. Tú tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tu perspectiva para que entiendas que este año es un año diferente al año pasado. No creas, por más que tú digas, si el año pasado fue malo, este año probablemente va a ser peor. No importa, pero es un año de enfrentar las cosas diferentes, porque tenemos la palabra profética más segura. Está aquí, está encerrada en la palabra de Dios. Entonces, realmente hemos cambiado, realmente estamos afrontando este 2021 de la manera como lo tenemos que afrontar. Entonces, vamos a prepararnos desde la perspectiva de Dios. Quiero dedicarme ahora a decirles cómo nos vamos a preparar, porque está bien, ¿qué es lo que viene? Más o menos lo hemos entendido, más o menos lo sabemos. También sabemos qué esperar. Fidelidad tiene que ver con la palabra inconmovible, con la roca. Entonces, Dios no va a cambiar. Él va a hacer lo que tiene que hacer y Él va a ser fiel. Entonces, lo que podemos cambiar somos tú y soy yo. Entonces, este año mantente en la fe, mantente en la fidelidad, mantente en la roca que es Cristo, como lo hablamos la otra vez, el domingo pasado, acerca del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cuál es la preparación? Pero desde la perspectiva bíblica. Escúchame bien esto. Nosotros hasta ahora, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nos preparamos de acuerdo a lo que vamos viendo. Y de repente no es tan malo eso, ¿verdad? Si nos dicen, por ejemplo, mira, es que viene un terremoto. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hay cosas muy sencillas que uno puede hacer para estar resguardado durante un terremoto. Guardar un kit, guardar un juego de llaves, saber cuáles son las salidas, cómo salir rápido, etcétera. Una cantidad de cosas que pueden irnos preparando para una catastrófica. Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué ha ido sucediendo? ¿Cómo nos hemos ido preparando? Ah, bueno, de acuerdo a lo que todo el mundo nos dice, ¿verdad? En estos días estaba comprando algo y vi una cantidad de ramas amarradas que las estaban regalando. Y yo le pregunté, mira, ¿y eso qué es? Y me dijeron, eso es malojillo. Yo no conozco el malojillo. Y entonces me dijeron, y yo le pregunté, ¿y eso para qué es? Ah, bueno, si tú te llevas este malojillo y te llevas esta rama y eso es buenísimo para el COVID. Entonces creemos que cualquier cosa que ahora nos suba las defensas nos va a proteger. Y eso está bien. Yo no estoy en contra de los té. Tómese el té que usted quiera, pero quiero decirte que tu confianza esté puesta en Cristo, que tu confianza esté puesta en Dios. No confíes en cosas que solamente te aumentan la defensa, aunque eso es preparación de algo. Pero entiende, van a seguir pasando cosas que te van a agarrar fuera de base. Si tú no estás preparado desde la perspectiva bíblica, entonces los años te van a seguir sorprendiendo, los eventos te van a seguir sorprendiendo. ¿Qué debo hacer para que este año no me sorprenda? ¿Qué debo hacer para que este tiempo no me sorprenda? Hebreos, capítulo 10 de Hebreos. Permítame un segundo, por favor. Capítulo 10 de Hebreos. Quiero leerlo con ustedes. Versículo 23, 10, 23. Dice de la siguiente manera: mantengámonos firmes. Escuche, mantengámonos firmes y sin fluctuar en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. El tema es que no sabemos la esperanza que profesamos. No tenemos la palabra profética. Entonces, el año siempre nos va a poder sorprender. Número uno, estamos teniendo entonces la perspectiva de qué va a ir aconteciendo, no solamente en este año, amado, pero en los años que vienen. Entonces la perspectiva bíblica nos la va diciendo. Ya podemos tener una visión. No sabemos exactamente los eventos. No podemos decir lo que viene ahora, esto sencillamente va a empeorar. Les pongo un buen ejemplo.
En el mundo se está tratando de implantar lo que llaman la agenda LBGT. La agenda, algunos lo llaman la agenda homosexual, la agenda gay, como usted lo quiera llamar. Eso, escúcheme, es indetenible. Eso va a llegar. No sé en cuántos años va a llegar a tu país o al mío, pero eso finalmente va a llegar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, oponernos. Pero entender que si llega, es juicio de Dios. Ya lo están aprobando. Ya Argentina aprobó el aborto. Ya en muchos lugares están aprobando. Pero también escuchamos de lugares como Honduras, por ejemplo, que el Congreso de Honduras aprobó una ley donde de ahora en adelante, para aprobar lo que es el aborto y la agenda y todo esto, aumentaron el número de votos que son necesarios. Eso es como para proteger una agenda de valores. Eso es bueno, pero finalmente eso, tarde o temprano, ellos van a imponer lo que quieran imponer. ¿Sí me entiende? Entonces, ya la perspectiva yo lo entiendo y esa perspectiva a mí no me tiene que tumbar, tiene que darme fuerza. Señor, esto es lo que viene, pero tú tienes que protegerme. Entonces, ¿en qué debo pensar? ¿Cómo formo a mis hijos? ¿Cómo hago que mis hijos vivan en ese mundo en el que ellos vienen? Segundo, somos gente entendida en los tiempos. Entendemos hacia dónde vamos y somos entendidos en los tiempos. Y quiero hablarte de un regalo que Dios me dio esta mañana y quiero dárselos a ustedes. Y este regalo, esto que vamos a escuchar hoy, no solamente lo vamos a ver ahora en este tiempo que les voy a leer, sino que nos va a tomar mucho tiempo porque es muy profundo lo que Dios nos está diciendo. Voy a leerlo en la versión de la Biblia textual y está en Job capítulo 11 versículos 13 al 19. Y me voy a tomar medio minuto porque realmente quisiera que si usted pudiera buscarlo, este es un versículo que usted va a tener que estudiar durante todo este año y lo que viene, porque nos da una perspectiva. Esto nos va a decir cómo no nos va a sorprender el próximo año. Nos va a dar una perspectiva muy clara de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere hacer y de que exige de nosotros. Ya entendemos la parte de Dios. Él es fiel y misericordioso. Eso este año no va a faltar. Eso este año no va a cambiar. Pero ya hemos entendido algunas cosas. Tenemos que amarle, tenemos que ser fieles, tenemos que creer en su misericordia y tenemos que seguir sus mandamientos. Entonces, escuche esto. Esto es revelación de Dios. Esto es la palabra profética más segura, porque esto me va a indicar no solamente lo que debo hacer, sino las consecuencias de aquello que hago, no solamente para este año, sino para todo lo que viene, porque estamos en los últimos tiempos. Yo no voy a decir cuánto tiempo falta, pero si usted va a las redes, ponga predicaciones cristianas, usted va a ver la abundancia de predicadores que está hablando de los últimos tiempos, porque de alguna forma hay un sentir generalizado en nuestro espíritu de que estamos entrando en una etapa de gran dificultad para la humanidad, pero de tremenda bendición, porque el final es la victoria del pueblo de Dios. Es tu victoria y es mi victoria. Job capítulo 11, versículo 13. Y los dos primeros versículos nos habla de cuáles son las condiciones que nosotros debemos cumplir. Y por favor escúchelo. No lo voy a estudiar ahora, pero por favor comience a escucharlo. Si tú, si yo, y ponga su nombre acá, si Gianfranco, si Luis, si Daniel, si Dani, si Miriam, si María, si Rosa, si Lady, si cualquiera de ustedes, ponga su nombre allí. Si Melvin, todo, ponga. Diga, si yo dispusiese mi corazón, disponer mi corazón. No es que todo está solucionado, pero yo dispongo mi corazón. Señor, mira lo que yo anhelo, Señor. Yo anhelo servirte, dice, y extendieras a él sus manos. Es decir, seas agradecido.
le adoraras, extendieras a él tu mano, buscaras el socorro de Jehová, lo buscaras. Si yo, María, Melvin, Daniel, Santiago, si yo ahuyentara la iniquidad que pose en mis manos, escuche, y no permitiera que la maldad habite en mi morada, en mi casa. Entonces habla de 4 cosas: disponer el corazón, extender la mano, ahuyentar la iniquidad, la maldad de mis manos, y no permitir que la maldad habite en mis moradas. Y esto es tremendamente importante. Hay 4 condiciones. Y después sigue el versículo 15 diciendo, entonces, y por favor diga, entonces, no antes. No antes que estas condiciones se cumplan. Entonces, antes no. Entonces. Nosotros queremos entonces antes que se cumpla la primera parte. Antes de ser fieles. Antes de amar a Dios. Antes de poner a Dios como primero. Entonces. Y escucha ahora las promesas. Y de estas promesas vamos a venir hablando en los próximos domingos. Entonces, podrás alzar un rostro sin mancilla. Gloria al nombre del Señor. Podré ver a Dios cara a cara, sin que Él me recrimine y sin sentirnos mal. Estarás firme y nada temerás. Qué tremenda esta promesa. En medio de la debacle de la humanidad, en medio de todo lo que viene, yo seré una roca, porque estaré fundamentado en la fidelidad, en la roca firme, inconmovible de la verdad de Cristo en mi vida. Y nada temeré, no importa lo que venga, es voluntad de Dios sobre mi vida, porque habrás olvidado tu aflicción y la recordarás como aguas que pasaron. Entonces, aun cuando recuerdes tu vida anterior, no te va a afectar, porque entiendes que tu vida anterior ya fue redimida por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que yo hice fue redimido. Todos mis errores fueron redimidos. Todos son parte de mi pasado. Y tu existencia, sigue diciendo, sería más clara que el mediodía. ¿Qué hay más claro que el mediodía? ¿Qué es más claro que el mediodía si el mediodía es la hora del día donde el sol pega más directo sobre la tierra? Pero dice, tu existencia será más clara que el mediodía. Perdón. Y aunque hubiera oscuridad, serás como la alborada. Bendito Dios. Y estarás confiado porque habrá esperanza. Y si miraras en derredor, descansarías tranquilo. Gloria al Señor. No importa lo que venga, tengo que entender la perspectiva de Dios. No basarme solamente en lo que Dios pueda, cómo Dios va a poder recompensarme, qué Dios va a poder hacer. Probablemente todo eso se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva no humana, no sociológica, no desde la perspectiva de cosas que nos motiven solamente, sino desde la perspectiva de Dios. Y yo les dije hace unos domingos que los que esperan grandes milagros de Dios tienen que esperar grandes momentos difíciles de Dios, grandes pruebas de Dios, y vas a ver los milagros de Dios. Y aquí dice, mirarás a tu alrededor, pero descansarás tranquilo, porque entenderás que los milagros vienen a tu vida. Reposarás sin que nadie te espantara, y muchos implorarían tu favor. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí tú tienes todas las promesas de Dios para tu vida. Entonces esto nos da otra perspectiva de cómo tenemos que vernos este año. Y escúchame, yo quiero que tú me sigas escuchando estos domingos que vienen, porque voy a hablarte de esto. Y esto nos va a dar una perspectiva de que cómo los próximos años no nos van a sorprender. Yo sé lo que hay, porque yo estoy fundamentado en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios.
No me importa lo que viene, ya lo entiendo, ya conozco la perspectiva. Yo puedo planificar con respecto a esto. Yo puedo hacer cosas con respecto a esto porque sé a qué me voy a enfrentar. Sé que Dios me está fortaleciendo en mi carácter, en mi amor, en su misericordia y en su fidelidad. Él me está fortaleciendo. Él está haciendo algo bueno y Él no va a hacer, escúchame, que falte la misericordia y que falte la fidelidad sobre tu vida. Ahora, quiero hablarte de algo muy importante. Quiero decirte, no sé si tú que me escuchas, tienes ahora mismo una relación profunda con Jesucristo. No estoy hablando de cambiar de religión. No, estoy hablando de una relación con Cristo. Si tú realmente has declarado en tu vida que Cristo es el Señor. Eso es una de las bases que la Biblia habla de amar a Dios y de cumplir sus mandamientos y de poner a Cristo en el primer lugar de tu vida. Quiero decirte que quizás hasta hoy en día has oído muchas voces, pero quiero que hoy escuches la voz de Dios para tu vida. Quiero que escuches que Cristo te ama, que Cristo vino a esta tierra a morir por tus pecados. Y si todavía tú no lo has internalizado adentro, si todavía el Espíritu Santo no ha llenado esas áreas de tu vida que tanto necesitas, te invito, amado, y todo el que lo sienta, le invito ahora mismo a que me acompañe en esta oración de fe. Una oración que nos va a reencauzar hacia Dios, que va a voltear nuestra mirada hacia Dios nuevamente. Repite conmigo, cierra tus ojos ahí donde tú estés, por favor, y repite conmigo. Por favor, Señor Jesús, te pido en esta hora que tú me perdones. Reconozco que he pecado y que me he apartado de ti, que he caminado mucho tiempo alejado de ti. Pero hoy, Jesús, quiero reconocer que tú has venido a esta tierra, que moriste por mis pecados para salvarme, que tú perdonaste todos mis pecados. Y ahora yo declaro que tú eres el Señor de mi vida, mi Salvador, mi Redentor. Te pido que con tu Espíritu Santo llenes cada área de mi vida, que tu redención y tu perdón ha vaciado. Llénala con tu presencia y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te pido, Señor, por todos los que han hecho esta oración, tócales y guárdales y te doy gracias. Amén y amén. Y ahora tú que me has seguido, tú que me has escuchado durante todo este tiempo, por favor, quiero que escuches esto. Quiero que pidas ahora conmigo fortaleza de parte de Dios. Porque Él promete que en medio de las dificultades Él nos va a fortalecer. Él promete que en medio de la prueba Él no va a permitir que pasemos pruebas sin que seamos fortalecidos. Por favor, vamos a pedir eso. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a que este tiempo que viene no nos sorprenda. Señor, quiero pedirte, en conjunto con mis hermanos que me están viendo y escuchando, que tú nos fortalezcas, Señor. Que así como te decía Pablo en Tesalonicenses, Señor, en primera y segunda, que seamos fortalecidos, que no nos desviemos y que no seamos tentados por el maligno, sino que seamos fortalecidos en medio de la prueba. Señor, que este año y el tiempo que viene no nos sorprenda, sino que nos encuentres preparados para tu honra y tu gloria. Te pido fortaleza por cada familia que nos está escuchando y que nos va a escuchar. Te pido fortaleza por ellos y que comencemos a escuchar buenas noticias, no sé si del mundo,
pero de aquellos que te aman, de aquellos que siguen tus mandamientos, de aquellos que han decidido limpiar sus manos de la iniquidad y de aquellos que han decidido sacar de sus hogares y de sus moradas la maldad. Yo les bendigo y les doy gracias a ti, Señor, porque tú has permitido que ellos, Señor, y que nosotros, que yo, podamos voltear nuestra mirada y levantar nuestros corazones y disponerlos delante de ti. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero darle gracias a todos los que nos han seguido, a todos los que han estado conectados. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Melvin, estoy viendo a Lady, a Dani, a Rosa, a Dani. Gracias, Malena. Dios te bendiga. Antonella, Miriam y a muchos más que no puedo ver, pero sé que están allí. Les agradezco por seguirnos, pero por favor, sean replicadores de esta enseñanza. Esto no es una enseñanza que tiene que quedarse acá. Tu función y mi función. Yo acabo de decir que mucho del juicio de Dios viene por la inacción de nosotros. Predica la palabra a tiempo y destiempo. Y esto es una forma de predicar la palabra. Todo lo que tú encuentres que pueda ser de provecho para nosotros, por favor, transmítelo. Y te pido que puedas replicar este mensaje y que esto sea para la total honra y gloria de nuestro Señor. Les amo mucho, les bendigo. Vierto en ustedes la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le bendigo como pastor, reciban la bendición de mi esposa Sisi y la bendición nuestra como familia sobre sus vidas. Les amo mucho y gracias por estar allí, gracias por acompañarme. Y por favor, escuchen esta prédica muchas veces, no se olviden y Dios les bendiga. Les amo. Aquí estamos para servirles. Un gran abrazo. Dios les bendiga.